Muchas bendiciones para todos. Dios los bendiga. Acá estamos en esta materia maravillosa y bueno, nuevamente con un invitado de lujo que tenemos para este año, que es el apóstol Eric Schuch, que tiene una palabra apostólica y profética tan precisa y tan reformada y renovada para esta temporada. Y creo que va a ser de mucha bendición para vos que nos puedas acompañar en esta clase tan especial porque a lo largo de este mes has estado viendo paternidad horizontal y paternidad vertical. Has podido ver la importancia de la relación con el Dios Padre y la importancia de tener padres espirituales en la congregación, en la iglesia, la sanidad de la paternidad en la familia, etcétera. Todo esto lo vamos a resumir en una hora con una persona que yo creo que tiene digamos, precisión en este tema, mi querido amigo Derek, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Apóstol, un placer, la verdad, siempre a gusto. Ya tuvimos pues la primera clase, aquí estamos Sí. nuevamente aportando una semilla. Y sí, la verdad que sí, creo que este es un tema clave, porque hoy en día las generaciones están carentes de paternidad, están carentes de realmente ese padre genuino que imparta, que dimensiona, que empodera. Y hay un espíritu de orfandad tan fuerte Mm, operando a nivel del mundo. Y creo que ujú. una de las mayores carencias y fracasos de la humanidad es la parte de no tener una paternidad genuina, tanto celestial como terrenal. Y eso ha Ujú. afectado al punto que cuando viene la orfandad, destruye familias, destruye matrimonios y destruye ministerios. Vos sabés que generalmente las personas, la iglesia, los hermanos, en generalidad la paternidad está mal interpretada. Dicen, bueno, pero por lo menos yo tuve mamá. Vamos a hablar de, si querés, arranquemos de la parte de la paternidad biológica, por así decirlo. Las personas dicen, bueno, por lo menos yo tuve mamá en la vida, tuve una abuela, pero no tuve papá. ¿Eso afecta en la vida, afecta en las generaciones? Bueno, yo soy el testimonio, apóstol. Yo mi papá no lo conozco, no sé cómo se llama, hasta el día de hoy no sé si está vivo o muerto. Y mi mamá siempre me inculcó y me dijo, es que yo soy tu papá, yo soy tu papá y tu mamá, yo soy tu papá y tu mamá. Pero cuando fui creciendo, cuando me fui desarrollando en la vida, me di cuenta que una madre nunca puede suplir lo que un padre posee, lo que un padre imparte. Es cuando los roles se intercambian, creo que distorsiona nuestra identidad, distorsiona nuestro enfoque y nuestra asignación. Ujú. Y eso, viste, mirado en los tiempos modernos que estamos viviendo, ¿no? Las personas dicen, pero quizás hasta suena hasta machista pensar desde el concepto de la modernidad de que el hombre es irreemplazable para estos tiempos, pero creo que es un mensaje clave, ¿no? Pero es que es una realidad, realmente que donde no hay una cabeza, por eso el hombre ha sido un hombre como cabeza, hay distorsión, no hay identidad, no hay enfoque. Yo lo veo en los países donde vemos una presidenta gobernar, no estoy en contra de eso, pero cuando tú ves una presidenta gobernar, le falta carácter, le falta identidad al Mm. país, le falta empuje, le falta ese carácter y esa posición que Dios le entregó al hombre. Realmente que la carencia de un padre produce un caos interno y externo en las personas. Entonces, vos que has sido futbolista profesional y estás hoy por hoy siendo una voz transversal en tu país, en Honduras y en otros países, pero especialmente en Honduras, siendo influencia para empresarios, para gente de negocios, para gente del deporte, predicando, compartiendo un testimonio. ¿Vos ves que esa falta de identidad atraviesa todas las esferas? En mis 12 años, apóstol, de estar saliendo de las naciones, de estar aquí en mi país, trabajando con empresarios, con artistas, con deportistas, con licenciados, con arquitectos, con gente de la calle, con matrimonios, con familias, con policías, con militares, me di cuenta realmente que donde no hay un padre, hay un problema serio de Mm. tomar herencia, hay un problema serio del carácter, porque la gente dice, yo tengo carácter, no, la gente tiene temperamento, no carácter, porque Oh. quien forja el carácter en un hijo es un padre. Mm. Quien forja la identidad de mi hijo es un padre. Cuando mi hija quiere sentirse segura, viene a mí. Ama a mi esposa, comparte con mi esposa, pero cuando quiere seguridad, papá le dice, hija, sos la mejor. Hija, vas a triunfar. Hija, tú no digas no puedo, tú vas a lograrlo todo en la vida. Y cuando suelto la palabra, ella se la cree. Wow, wow. Vos sabés que hace años atrás, cuando estaba estudiando en la facultad, una de las cosas que
repasé como algo fresco, si bien lo sabía, pero como que se me refrescó cuando estaba leyendo un escrito, era que la palabra patria venía de la palabra padre. O Mm, sea, mucha gente dice en la madre patria, sin embargo, patria es una paradoja. Dice, patria tiene que ver con padre. wow. Entonces, estamos viendo una generación que biológicamente, lo primero que estamos tocando es la parte horizontal, Ujú. biológicamente está atravesada por una falta de padres, de hombres líderes, de personas biológicamente eh, que imparten la identidad, el carácter, como bien lo estás diciendo, pero esto vos lo ves como algo casual, hay algo orquestado atrás para bajar esa identidad en la sociedad. ¿Qué opinas vos? Yo creo, apóstol, que biológicamente hablando en la familia, me atrevería a decir que el 90% de los seres humanos en la Tierra están carentes de un padre. Tienen un proveedor. El que, Noventa por ciento. sí, 90%. Me atrevería a decir eso porque en las Wow. familias que yo conozco a nivel nacional e internacional, me encuentro con esa carencia. Tienen un padre que provee, que da el Sí. colegio, da la escuela, da la comida, pero no el padre que forma, que capacita, que impulsa, que da herencia. Y siento que ahí está la carencia. Creo que la humanidad no tiene la identidad de un hijo y no posee herencia porque carece de un padre biológico, comenzando por ahí. Ok, ok. Eso, esa estadística que vos tenés, le digo a los alumnos, no es algo que es simplemente una emoción, una sensación, perdón, una sensación tuya, sino es algo que vos lo venís viendo a medida que tu experiencia y labor apostólica se va desarrollando, ¿no? Es que de 10 familias que conozco, 9 no tienen un padre y la que lo tiene un proveedor. Ok. De ponerle 50, 100 pastores que conozco, 9 no tienen un padre y el que tiene una cobertura. Entonces Ujú, realmente hay una carencia tremenda de ese padre, de esa figura paterna, pues, porque paternidad es un espíritu ujú. y paternidad es una relación de convicción, tú conmigo, yo contigo, donde nos conocemos, donde te formo, donde te imparto, donde te corrijo, donde te aplaudo. Y en estos 12 años, Ahora pasamos a la parte ministerial, o de la iglesia, pero me gustaría que terminemos de desarrollar todo este tema, que vos tenés mucha experiencia de la parte que vos conocés de todos los ámbitos, de todas las esferas, que la parte biológica la ves afectada. Yo te hice una pregunta recién y te pregunté si vos crees que esta paternidad está siendo fue atacada o simplemente se está desmoronando por casualidad. nos fue atacada desde el principio, desde el Edén. Desde el Edén la identidad del padre se perdió. Ok. Desde ahí vino el ataque y hasta hoy todavía seguimos queriendo restaurar la paternidad, cuando la paternidad tenía que restaurar hace años, o Y miles de pero años. vos viste que en Honduras, en Latinoamérica, teníamos una paternidad fuerte en cierta manera, pero en estos últimos 30 años algo pasó con la paternidad, fue como una especie de desmoronamiento. ¿Coincidís conmigo en eso? Sí, se perdió la parte, creo. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo se sentaba a la mesa, Sí, primero se sentaba él en mi casa, en la mesa, y después wow, nosotros. Cuando yo iba a salir de mi casa, yo tenía un horario y mi abuelo me decía, tal hora, si no tenés problemas. Y esa hora se cumplía porque se cumplía. No se ok, comía si él no comía primero. Y esta generación de hoy en día come antes que tú, no respeta la mesa. Bueno, incluso ni en la mesa comen en el cuarto, ¿verdad? Hay que ser realista. correcto, Y sí, sí, nosotros como padres nos acomodamos a la generación y perdimos la esencia de la paternidad. ok, ok. Así que biológicamente vemos una paternidad totalmente culturalmente en la sociedad que estamos viviendo atacada. Vos estás diciendo espiritualmente desde el Edén, pero en este último tiempo has visto un desmoronamiento acelerado de esa paternidad entonces. Exagerado. Te pongo un ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo con mi esposa en las cárceles. Yo mi Ujú. ministerio lo comencé ahí realmente.
trabajando con exmareros, ex sicarios, ex prostitutas, ex policías corruptos, ex MS. Y cuando me sentaba a hablar con ellos por 3 años y medio que trabajamos, su Sí. falencia fue no tener un padre. La mayoría de ellos, que eran más de 2.000 presos, no tenían un padre. Nunca tuvieron Wow, un padre. wow, tremendo. Hay a los alumnos, seguramente, porque esto ya se está hablando de una manera global, hay dos corrientes y hay una corriente muy negativa que ha estado operando con financiamiento de grandes corporaciones para destruir la imagen del hombre en los últimos 30 años. Y esto ha hecho que, bueno, las leyes a nivel nacional y global han debilitado cualquier tipo de derecho que cubra al hombre. El hombre es una persona muy importante en la sociedad, a tal punto de que es el hombre el que va a las guerras, trabaja en las minas, trabaja en el campo, da la vida por su familia. Entonces, pero ha habido un trabajo de fondo para que ese modelo de hombre empiece a destruirse y yo quiero decir algo que lo he compartido muchas veces, no sé si lo coincidís conmigo, se ha feminizado la imagen masculina. Estamos de acuerdo. Realmente cuando, como estamos hablando muy abiertamente con tu escuela, cuando hay carencia de un padre o falta de un padre, es donde opera el homosexualismo, el lesbianismo, el LGTB en los últimos tiempos, que agarró una fuerza, pero tan Increíble, grande. Creo que no sé en increíble. Argentina qué tan fuerte será, No, no. pero yo viajo a España, viajo a muchos lugares, a Europa con mi familia, y te das cuenta que todo es carencia de un padre. Cuando tú hablas con un homosexual, tú hablas con una persona que es lesbiana, te dices que yo no tuve un papá, nadie Wow. me formó. Yo he transformado a través del Padre, a través de Dios con mi esposa, gente que tenía problemas de homosexualismo, lesbianismo y transexuales incluso. Y cuando hablé con ellos, su carencia era la falta de un padre. Wow, wow, tremendo, tremendo. Coincidimos totalmente y creo que los que están escuchando esto tienen que tomar esto con mucha delicadeza porque realmente no lo estamos hablando desde simplemente del dato a la marchanta, como decimos acá en la Argentina, sino que hay datos duros, ¿sí? Hay estadísticas duras que están mostrando claramente cómo el hombre ha sido totalmente desplazado de la sociedad, de la educación, de la formación, de los lugares claves de la sociedad y obviamente del centro o nuclear de una nación que es la familia. Pero ahora nos toca hablar de que todo esto a nivel social tiene una raíz. Y vos comenzaste a decir que fue el Edén, donde el hombre perdió esa paternidad. ¿Sí? ¿Por qué no nos ayudás y profundizás un poquito esto en cuanto a la paternidad con Dios? Bueno, cuando tú lees la Biblia en Génesis capítulo 1, que todos lo hemos leído, capítulo 2, capítulo 3, tú te das Ujú. cuenta que tanto Dios como Jesús, como el Espíritu Santo forman al hombre. Y entra el hombre en una relación directa. Ahí no estaba Eva, no estaba la Babilonia, era Adán en una relación directa con el Padre. Y Wow. cuando esa relación directa, tanto en el cielo como en la tierra, porque el Edén es una parte del cielo. Realmente el Edén, cuando tú miras la geografía, no está el Edén ahí, el Edén es espiritual. Y era Adán Ujú. compartiendo con el Padre, pero también Adán compartiendo con los animales, con los árboles, Wow. con todo lo que Dios le crea. Y cuando esa relación se pierde y se fragmenta, ahí se trata la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre. Y ahí es cuando cae el espíritu de orfandad. Y eso hasta el día de hoy arrastra a la humanidad al punto que cuando tú hablas con la gente, su lenguaje es que yo soy una oveja, pero yo no Ujú. veo una oveja teniendo herencia. Yo no veo a un apóstol Hernán o un apóstol Derek dando a las ovejas. Mi hija es mi hija, no es mi oveja. Claro, claro, Entonces claro. vemos que se distorsiona el lenguaje, se distorsiona la esencia del principio y hoy en Ujú. día tenemos ovejas, pero gente sin herencia, sin identidad, Ujú. Ujú. tanto a nivel pastoral, a nivel apostólico, a nivel profético. Ujú. Realmente creo que tú eres un hombre que ha viajado mucho, te llevas con muchos pastores, muchos profetas, con una Ujú. buena palabra, con una buena impartición, con una buena teología, pero carentes y huérfanos de un padre.
Ujú. Y esto que estás hablando, ahora estamos calentando motores, porque esto nos va a llevar, ahora no voy a adelantar el título, falta de padres y falta de hijos, Mm, porque hay una carencia de ambas cosas, porque también la paternidad ha sido eh, disfrazada, exagerada, ridiculizada, y se ha vuelto una caricatura de la verdadera paternidad. Viste que las caricaturas tienen una tendencia, exageran la imagen. Y entonces, de repente, nosotros hemos estudiado este asunto a nivel global, en los países que he viajado, todo es que la paternidad también ha tomado esa forma de caricatura, y creo que estamos siendo hoy una voz profética para esa generación. Así que Dios, en su amor y su misericordia, ve a Adán salir del Edén, pero ya sin título de hijo, sino de criatura, ¿verdad? exacto. Durante casi 4.000 años, entonces la humanidad se desarrolla en carácter de esclavo, de siervo, de oveja, y parecería que hasta imposible es volver a ser hijo. ¿Cuál fue la fractura para que esa recuperación pasara? Creo que todos tendríamos la respuesta, pero me gustaría que salga de tu boca. Bueno, creo que la fractura fue el perder la relación a través de la vergüenza y a través de la culpa. Porque más que el pecado, yo puedo pecar, pero si yo reconozco ante ti y me arrepiento genuinamente, yo vuelvo al diseño original. Pero creo Claro. que Adán careció de ese arrepentimiento porque se sintió culpable. Él Mm, como hijo no pudo superar la vergüenza de fallarle a un padre que le había entregado todo, porque ujú, dentro de un hombre estaba la humanidad completa, ujú. y cómo le había afectado ese diseño. Y siento que esa parte de él no trascender a reconocer como hijo ante el padre trajo esa fragmentación hasta el día de hoy. Pues, es la realidad. Mira, te voy a compartir algo que me gustaría que lo desarrolles vos porque sos un hombre que en este ámbito también te he visto y te he escuchado predicar ciertas revelaciones sobre esto. Pero muchos dicen que en el Edén, luego que Adán sale, se viste de las hojas, se siente avergonzado y la voz de Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Nosotros hemos enseñado en alguna que otra ocasión que la voz externa de Dios un día había estado interna en Adán. Exacto. Y Poderoso. Así es. ahora, y ahora en la separación de ADN, la voz quedó afuera y la voz no está preguntando otra cosa que ¿por qué no estoy adentro? Así es. Tal y como lo dijiste. Porque realmente que tú sabes que la fuerza del Padre de nosotros está dentro de nosotros. El Ujú. propósito no es externo, la asignación no es externa, la paternidad no es externa, es interna. Por eso es un espíritu, está dentro. Y cuando eso Claro, sale de Adán, se pierde la wow. relación de un padre y un hijo. Eso es poderoso. Cuando eso salió de él, no es que estaba afuera, no salió de él. Dice, ¿dónde estás, Adán? Necesito estar dentro de ti. Y tú me sacaste por la culpa, por la vergüenza, por haberme fallado. Uy, siento la presencia. Salió, Tremendo. el padre salió del hijo. La relación salió. Ya estoy hablando en lengua acá. Es poderoso porque a lo largo de entonces 4.000 años el hombre tiene que escuchar a un profeta, tiene que escuchar una voz externa, el sacerdocio levítico sustituyendo al Melquisedec de reyes y sacerdotes. La voz estaba afuera. Cristo viene a recuperar esa voz y lo hace como un hijo. ¿Vos creés que eso fue la gran revelación de Yeshua, de Jesús? Sí, yo creo que cuando Dios toma la decisión, apóstol, del mismo volverse hijo y volverse un ser humano, creo que fue clave porque él sabía que no hay una forma de recuperar la paternidad si primero no somos hijos. Yo no puedo Claro, ser padre si no soy hijo. Yo no puedo claro, impartir paternidad. Yo veo mucha gente impartiendo paternidad, pero le digo, bueno, ¿y el hijo dónde está? claro. ¿Y a quién le das cuentas? ¿Quién te corrige? Entonces creo que el padre fue tan sabio
que se convirtió en hijo y comenzó esa relación, a mostrar una relación de hijo a padre y de parejo. Bueno, cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús nunca llama al Padre como Dios, nunca. La única vez que lo llama es en la cruz. Y lo llamó en la cruz Dios, porque si lo llama Padre, lo rescata. Un padre nunca va a permitir que un hijo muera. Pero de otra Tremendo. forma, nunca lo llama Dios. Siempre, cuando ven al Padre, me ven a mí. Hay un versículo que me encanta, que es Juan 5:19, que dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ven su Padre y lo que su Padre hace. Porque cualquier cosa que el Padre hace, la hace también el Hijo. Imagínate qué poderoso. Jesús es la esencia de un hijo, volviendo a la voz de un padre interna en esa relación que Adán perdió. Eso es incomprensible para los religiosos de esa época. Fariseos, saduceos, todos los feos de esa época no podían creer lo que escuchaban, que la voz ahora estaba adentro, que un hijo escuchaba a un padre. ¿Eso se repite hoy? Yo creo que sigue todavía repitiéndose y todavía hay un equipo de fariseos y escribas, hay que ser muy honestos, que no lo entienden porque se basan en Mateo capítulo 23, pero cuando tú que sabes de historia, yo también, tú que has ido a Israel y tu hijo pues es parte de Israel, tú sabes que en los tiempos de antes se le llamaba Abba al sacerdote y ellos comenzaron a tomar una posición de padres que nunca les correspondió porque su Ajá. relación era externa y no interna. Entonces, cuando Jesús llega en Mateo 23, corrige el diseño original y dice, espérenme, le están llamando a un padre cuando tú no eres hijo. Entonces, ¿con qué derecho te llaman padre si todavía tú no eres hijo? Tú estás tomando una posición que no es la tuya. Ese mensaje nunca fue para los gentiles, nunca fue para la iglesia, fue para los escribas y los fariseos. Y todo el mundo toma esa enseñanza para matar la paternidad, cuando la paternidad está dentro. Entonces Jesús dice, bueno, les voy a demostrar qué es paternidad. Es mi relación de hijo a padre, internamente yo escucho al Padre, porque lo que yo hago, el Padre lo hace. Si me ven a mí, ven al Padre. Jesús está en una relación interna, volviendo esa voz interna para sacar a luz la paternidad y la esencia. Tremendo. Esa voz interna que controla todos los aspectos del ser, controla la mente, controla el oído, controla la vista. Es algo que creo que estamos desarrollando nosotros como hijos cada día más. Pedro le dice en sus cartas a los judíos ovejas, pero Pablo tiene una revelación mayor a Tito, a Filemón, a Timoteo, los llama hijos. Es una elaboración de revelación. Por eso acá Derek nos está hablando de que esto tiene que ver con ver aquello que no estábamos viendo. Y entonces tenemos una iglesia, Derek, en general estamos hablando, ¿no? Y quiero que quede claro, y creo que vos también lo entendés, no estamos acusando a nadie, ni señalando a nadie, ni mucho menos. Pero hay una iglesia que está careciendo de paternidad, pero no solamente la iglesia conservadora, sino la misma iglesia apostólica, en muchos casos perdió la paternidad. Esto lo podés ver en tus giras, en tu caminar. Realmente que la mayoría de iglesias donde voy, apóstol, a veces me siento muy triste porque hay una carencia de paternidad. Hay coberturas, hay buenos pastores, buenos apóstoles, pero están carentes de un padre y su lenguaje, su cultura lo demuestra. Su forma de tratar a sus hijos espirituales, su relación de tratarlos. Hay muchas barreras, hay muchos protocolos y sobre todo, tú decías algo muy clave, en muchos lugares hay mucha manipulación, porque el mismo hombre que imparte la paternidad, como no tiene un padre, entonces no le queda más que manipular. Digamos, yo amo a mi padre espiritual, pero mi éxito en mi paternidad es que yo veo a Dios en mi padre, no veo a mi padre en Dios. Ese sería un error, porque entonces se vuelve una idolatría. Yo amo lo que Dios puso en mi Padre. Amo esa voz interna del Padre Celestial, que está en mi Padre Espiritual, que me corrige, que me guía, que me imparte, y que aún con sus defectos y virtudes, tiene la habilidad de guiarme rumbo al destino y al propósito. Entonces, cuando voy a las iglesias, veo esa carencia, y yo me atrevo a decir que la mayoría de seres humanos morirán salvos, pero no plenos. Morirán siendo salvos, morirán
bajo un propósito, pero nunca bajo el destino correcto y la herencia que Dios quiere darnos en la tierra. Porque la herencia solo se conquista con un padre. No hay otra forma. No hay otra forma. Esto está referente a lo que Pablo dice en Gálatas, que nosotros no somos esclavos nacidos en una casa, somos los hijos. Pero fíjate, estamos ya entrando en otro tema que era parte del título que te había tirado al principio. Dentro de la casa están los esclavos, los hijos de los esclavos y los hijos del Señor, o sea, los herederos. Ambos son niños y mientras son niños no es, la diferencia no se nota porque son niños. Pero dice que cuando cuando crecen, la diferencia está en la herencia. Que el que se desarrolló como hijo termina teniendo herencia. Y dentro de la iglesia hoy estamos viendo muchos que teniendo la cultura apostólica, profética, han perdido la madurez de hijos. Todavía siguen con esa conciencia de esclavos, de dependientes de la bendición cuando no entienden que la bendición ya los alcanzó. ¿Esto a qué se debe, apóstol? Bueno, creo que en mi experiencia, apóstol, se debe a esa carencia de identidad, a no querer dar ese paso, porque realmente el tener un padre es morir a tu voluntad. Jesús no tuvo voluntad en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Jesús hacía la voluntad del Padre. Él lo dijo. Jesús nunca tuvo voluntad. Y creo que esta generación de ahora lo que menos quiere es rendir su voluntad. Entonces, por eso no lo podemos guiar, no los podemos direccionar, porque no quieren rendir su voluntad. Creo que el éxito de ser un hijo y de ser un padre es no tener voluntad. Y ahí es donde está la falencia de esta generación para que puedan transicionar esa herencia. Yo hablo con un montón de pastores, le he leído un montón de libros, yo soy un amante de libros, pero cuando tú hoy te sientas a leer un libro, hasta el que lo escribió está carente de paternidad. Entonces escribió un libro basado en una orfandad, pero no en una esencia del diseño original como hijo a un padre y un hijo para guiarte a ti y posicionarte bajo una herencia. Su lenguaje es muy, ¿cómo puedo decir? Su lenguaje es muy limitado para lo que el Padre nos quiere dar en la tierra. Ok. Estás refiriéndote mucho al lenguaje. Mientras te escucho hablar, estás diciendo mucho lo que Jesús dijo, que probemos los espíritus. Los espíritus se prueban escuchando a la gente. Lo que diga la persona finalmente es lo que está dentro suyo. Eso no falla, la persona termina hablando lo que está dentro. Y ese lenguaje en la iglesia ha cambiado un poco. Por lo menos en la Argentina lo vemos así, ¿eh? Hay un lenguaje que ha empezado a cambiar y ha entrado un mover de independencia. No es mi intención, como le digo a los alumnos en esta clase tan particular, que estamos tocando un tema tan álgido. Sabes que, Derek, para algunos este es un tema tabú. Algunos alumnos están por primera vez escuchando estos temas, ¿viste? Y para ellos esto es algo, y para otros que ya están siendo proféticos y apostólicos, es algo que tienen que recordar y repasar. Pero es una generación que ha empezado a romper esos vínculos paternos. Contrario a lo que nos dice la profecía en Malaquías, que en los postreros días el corazón de los padres volvería al corazón de los hijos y de los hijos a los padres. Pero la sensación que me da es que muchos hijos se han sentido como frustrados con algunos padres, ¿puede ser? Muchos hijos se han sentido frustrados con algunos padres y otros dañados. Porque hay un versículo que me encanta en Juan 12, 49, 50, que dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Imagínate qué tremendo. Nunca Jesús habló lo que Él quiso. Nunca Jesús se dirigió bajo la autoridad de independencia
teniendo una autoridad, ¿verdad? Ujú. Siempre habló lo que el Padre dijo. Y tú decías algo muy clave. Esta generación de hoy en día no quiere hablar lo que el Padre está hablando. No quiere escuchar lo que el Padre está hablando y no quiere aplicar lo que el Padre dice por ese espíritu de independencia y por esas marcas de daños que han fragmentado la paternidad. Yo soy de una generación un poco más grande que vos y miro en retrospectiva y ha sido duro, no fue fácil cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, no tuvimos los mejores padres, no tuvimos los mejores abuelos, no tuvimos lo mejor en nuestra generación anterior. No fueron padres muy comprensivos, muchas veces no eran muy comunicativos ni muy presentes. Sin embargo, hubo en nosotros un perfil de obediencia que después se vio en la iglesia. Los pastores de los años 80, 90 nos pastorearon a nosotros y nos pastorearon y nosotros éramos gente obediente a esos padres espirituales. Pero esta generación viene de una cultura de desobediencia que cuando entra a la iglesia se encuentra que la paternidad demanda la obediencia. No hay otra. La paternidad demanda que el hijo obedezca al padre. En esa conexión hay una palabra clave que se llama honra. Y entonces yo quisiera que vos nos hables un poquito de eso, porque hay un mover de deshonra que ha prosperado con esta desconexión. ¿Por qué? Porque mi argumento es este, apóstol. Mi argumento es que antes la persona era atacada por el diablo. No, lo que pasa es que el hermano lo atacó el enemigo. Hoy el hermano está herido. Y esa hipersensibilidad, y no digo que no haya gente herida, no lo digo, yo creo que sí, pero esa hipersensibilidad, ¿no? Quizás no sea algún disfraz hacia la rebeldía. Poderoso lo que acabas de decir. Y en muchos casos es un disfraz. Porque realmente la palabra honra, tú que eres un hombre estudioso, es valor, El valor. es tenerte en alta estima, es respeto, es admiración. Y hoy en día, cuando vemos o vas a una iglesia, tenemos gente buscando la necesidad de Dios, pero no admirando a ese padre que tiene la palabra correcta para sacarlo de esa necesidad, no valorando lo que tú haces, no respetando lo que tú haces. Y más esta generación que más querida creo que está poniendo la excusa para no transicionar y caer en esa obediencia que tú y yo teníamos antes. Yo, Sí. desde nuestra casa, yo lo veo pues con nuestros abuelos. En mi caso, pues yo me crié con mi abuela y yo le tenía un respeto a mi abuela, a mi abuelo, porque ellos eran mis figuras paternas, porque mi mamá pues trabajaba, mi mamá salía a buscar el pan, en este caso que yo soy hijo único para mi persona, pero yo le tenía un respeto y la palabra de mi abuelo se cumplía. Y, Tremendo. y, y no era miedo, era un respeto y un valor y una admiración por lo que ellos hacían por uno. Pero esta generación hoy en día no tiene ni valor, ni respeto, ni admiración por esa misma falencia de no querer tener una dimensión de honra hacia ti. Tremendo. Mirá, estoy con esto de la herida, de los sentimientos, de que me lastimaron y que por eso no honro y ya no quiero servir, esa desconexión. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, doctorado en el sufrimiento, Mm. eligió servir. ¿Quién más? Pablo lo dijo. Y esta leve tribulación solo ha provocado en mí un peso mayor de gloria. ¿Quién más que Pablo también? Claro, Fragmentado, herido. esta es una doctrina, creo yo, que se infiltró debajo de la alfombra. El pare de sufrir de los brasileros de la Iglesia Universal se infiltró también en la Iglesia Apostólica. Por eso yo te hablaba, apóstol, de la necesidad que nosotros necesitamos una iglesia que reforme ideas, recupere verdades
y eso es profético. Entonces, ahora nos estamos encontrando con la necesidad de reformar el corazón paterno dentro de la iglesia, que la paternidad es de Dios. La Sí, paternidad, la paternidad de Dios. necesitamos, apóstol, urgentemente que ese espíritu de Elías haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Yo estoy claro que tú y yo somos unos reformadores para levantar una generación que a gritos, aunque diga que no, está Lo necesito. pidiendo, está pidiendo un padre, está Ok. pidiendo la paternidad, sea apóstol, sea profeta, sea querubín, sea empresario, sea deportista, porque realmente no se va a encontrar con el diseño y la plenitud si no se encuentra con un padre. Pablo lo dijo, muchos años van a tener, pero padres muy pocos. Claro, ahí vemos entonces a Jesús, experimentado en quebranto. Sigo tirándote el guante para que vayamos por ese lado. Varón de dolores, ¿viste? Nadie lo valoró y su imagen era rechazable inclusive, porque no era de bello parecer, ¿eh? Abandonado por los propios, eligió obedecer. Y automáticamente viste, uno siempre está hablando de estos temas, conecto la paternidad con que el hijo, cuando es hijo, no tiene ese espíritu de reproche o de cuestionamiento. Vos fíjate que Jesús no cuestionó al Padre y es una imagen la que tenemos en el Antiguo Testamento con Isaac, que cuando lo están por sacrificar, hay un silencio de Isaac. En ningún momento dice, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Estás loco? Me vas a clavar una espada en el pecho. Sin embargo, no hay cuestionamiento. Yo sé que estamos hablando de un tema álgido, queridos alumnos, porque acá estamos con nuestro querido amigo, hoy profesor de nuestra escuela, que anhelo de todo corazón que esta escuela pueda seguir creciendo para poder llegar a otros ámbitos, a otras personas, a otras culturas, porque estos temas son temas proféticamente importantes. Pero cuando yo hablo de estos temas, generalmente la gente se espanta, porque vivimos en una generación tan helenística, tan occidental, que todo se cuestiona hoy. ¿Esto está también en Honduras? ¿Lo ves allá en Centroamérica? ¿Lo has experimentado, Apóstol? Abunda, apóstol, abunda. La verdad que cuando te hablo yo vivo en un puerto, que es el puerto más importante de Centroamérica, y hay más de 1000 iglesias. Pero ¿En cuando tú dónde? tocas, hay más de 1000 iglesias. 1000 iglesias. Y cuando tú tocas este tema, es un problema. Eh, Te metes a problemas, te señalan porque, volvemos al tema, están huérfanos, perdieron la voz interna, perdieron la relación y creen que uno está predicando una moda o hablando de una moda cuando miran a una persona. Imagínate que una persona de 80 años me dice a mi papá, una persona de Claro. 70 años, que para ellos yo soy un joven. ¿Cómo dicen, cómo es posible que un hombre de 80 años, de un hombre que no lo engendró, lo llame padre? Pero es que semilla no es el que engendra, semilla es el que forma, el que produce carácter. Uh-huh. Cuando Abraham entrega a Isaac, no es Dios tratando con Isaac, es Dios tratando con Abraham, para que él fuera un padre de multitudes. Uh-huh. Era Dios desprendiéndolo él de su hijo para hacerle entender que tenía que estar conectado a su padre. Wow, tremendo, tremendo. ¿Hay falta de padres en la Demasiado, iglesia? En la iglesia, te digo, en la iglesia. demasiado. Y aparte de buenos modelos, creo que hay una carencia de modelos de padres. ¿A qué lo denominas modelo de padre? Porque no están siendo un ejemplo de familia, no están Oh, siendo un ejemplo dentro de lo que hablan, porque yo te puedo hablar muy bonito de paternidad, pero realmente lo estaré viviendo. Realmente cuando tú vengas a Honduras, tú vas a ver lo que el apóstol Derijo le está diciendo, sin yo manipularle a un hombre o una mujer que me diga papá o le diga mamá, mi esposa, sí. Es una relación porque el padre es presente y hay una carencia en la humanidad de modelos paternos. Creo que hay uh-huh, una carencia y la iglesia no está modelando la paternidad. uh-huh, uh-huh. Esto es una contracultura. ¿Cómo?
Es una contracultura, digamos. Es una contracultura. Vamos en contra de una corriente que de alguna manera ha roto esta idea de paternidad. Un padre es un hombre que forma, que provee. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? Da identidad, da seguridad, da propósito, da carácter, da destino. Un padre para mí se resume en eso. Y está bueno porque vos estás hablando de la palabra destino, futuro. Nadie puede tener destino si no tiene un origen. Y esto es paternidad. Eso es Entonces, paternidad. paternidad es origen y destino. Y esto es lo que hace que un hijo pueda encontrar el propósito. El hijo en la casa del padre tiene tiempos. Tiene tiempos. ¿Vos crees que los padres están preparados para ver crecer a los hijos hoy en la iglesia contemporánea? No, no todos, muy pocos. ¿Estás, Poderoso lo que dijiste. estás entendiendo mi pregunta, no? Sí, lo entiendo muy bien. Sí, ese proceso no, la mayoría no está preparada. A ver, desarrolla, a ver, desarrolla. Un ejemplo, una oveja no se desarrolla. Una oveja al final de los días o los años la va a tener que trasquilar. Entonces es más fácil en la iglesia preparar ovejas que están preparados para levantar hijos, porque es un proceso de madurez a diario, donde tú vas viendo el crecimiento, pero a veces el decaimiento de ese hijo y tener todo el carácter para levantarlo, para posicionarlo, para perdonarlo, para no juzgarlo. Entonces, por eso yo creo que hay mucha falencia de carácter de los hombres de Dios por no querer tomar la responsabilidad de estar en el proceso de los hijos. Y te voy a decir algo más, que es algo que viene Dios, nos atravesó hace ya un tiempo atrás con una palabra, que se lo digo a vos y a los alumnos. Un padre se prepara no para formar un hijo, sino para formar un padre. Poderoso. Entonces hay una generación que solamente formó hijos, pero no se anima a formar padres, porque un padre forma padres. Exacto. No quieren pasar ese proceso. Es que no es fácil. Porque vos fíjate que el padre que no quiere formar padres, solo quiere formar hijos que estén siempre dependiendo de él, no deja de ser parte de la escuela religiosa institucional, que continuamente quiere mantener a la oveja trasquilada durante años. Exacto. Pero, Poderoso. pero el padre tiene la dimensión profética para decir, yo tengo que formar al padre que viene porque el otro va a formar al otro. Y esto es algo impresionante, impresionante. Jesús se resucita y le dice a sus discípulos hermanos, hermanos. Esta dimensión de poner a los apóstoles en la misma paternidad. Bello. Bello. Hay un egoísmo, ¿no? Muchos hoy apóstoles que no quieren que la revelación se comparta. Sí, hay mucho egoísmo, pero al final cuando vemos el trasfondo, te das cuenta que su corazón está huérfano. Porque un padre comparte, un padre no retiene su revelación, Claro. un padre no retiene su herencia. Por eso vemos a la parábola del hijo pródigo. Ves a ese padre no buscando al hijo, pero sí esperándolo. Y cuando regresa, lo primero que hace es salir corriendo. Y en la cultura judía, cuando tú lees la historia, realmente tú que sabes de la cultura judía, cuando un hijo renunciaba a su paternidad, para los judíos era un funeral. Ese hijo estaba muerto. Exacto. Y cuando él regresa, el padre sale corriendo porque sabía que si no lo cubría, lo mataban los judíos, porque para ellos ya había muerto en esa cultura. Entonces el hombre sale corriendo, abraza a su hijo y le digo, te doy vestido,
te hago fiesta porque si no te matan. Es un padre Wow, cubriendo a su hijo y restaurando la esencia de él. Eso es paternidad. wow. Eso es paternidad. Eh, eh, ya estamos en los últimos 10 minutos de este encuentro, pero hay una palabra que vamos a soltar en este final, que lo dejé para el final. La fuimos nombrando a lo largo de esta masterclass que hemos dado, pero que después va a ser sellada con una impartición tuya para rompimiento, y es la palabra orfandad. Mm, Creo que hay que dedicarle unos minutos de Erika a esta palabra sí. y explicación, gravedad, alcance, desarrolla un poco ahí. Para mí, apóstol, la orfandad generacional mata generaciones, destruye familias, destruye matrimonios, destruye iglesias. En 12 años que tengo de estar impartiendo la palabra en mi país, saliendo prácticamente a todo el país, he visto la carencia y todo lo que ha destruido la orfandad, desde las familias, desde los matrimonios, desde los jóvenes. Uh-huh. Y creo que nosotros somos la generación llamada a traer ese diseño original y de una vez por todas arrancar la orfandad de esta generación que está naciendo de nuevo, que está comenzando a dar pininos de jóvenes de 15 años, 18 años, 20 años, 25 años, que Aleluya. necesitan encontrarse con la paternidad, que están marcados desde su niñez con iglesias que le dijeron, no hay paternidad, no existe un padre. Es imposible que Dios se manifieste como padre, pero realmente si no tomamos ese peso, yo le llamaré así, ese peso y esa carga sana, no esa carga pesada, ¿verdad? Esa carga sana, creo que Uh-huh. esta generación se va a perder y van a perderse generaciones de generaciones, porque la orfandad es la llave del enemigo para matar la esencia de un padre en la tierra. Mm. Esa orfandad te roba identidad. Te roba identidad y volvemos a lo mismo. Es donde nace el homosexualismo. El homosexualismo no es una enfermedad. El homosexualismo no es algo psicológico. El homosexualismo sencillamente es la falta de un padre y la activación de una orfandad en la vida de un hombre y una mujer. Wow, tremendo. Porque no Vos hay sabés, identidad. vos sabés que cuando hablamos al principio de esta clase, yo te hacía una referencia sobre patria, que viene de pater, que es padre, que por eso madre patria no coincide, es padre, patria es padre. Y que a nuestros héroes fundadores, seguramente Honduras debe tener, después voy a estudiar un poquito, bueno, no sé mucho de los fundadores de Honduras, pero voy a estudiar un poquito sobre los fundadores de Honduras, todo, se les llama padres de la patria, Sí, exacto. padres paternos. Eh, y esto obligaba a tener una mentalidad que el líder que tomaba la oportunidad y la unción de liderar o gobernar un país, se encargara de que la nación no sea huérfana y tuviera identidad. Nuestras naciones están atravesadas por falta de identidad hoy. ¿Sentís que esa paternidad también atacó las esferas políticas y gubernamentales? Sí, la verdad que sí. Yo te hablo de Honduras. Honduras, como cultura, como nación, está carente de identidad. La gente no sabe qué quiere, la gente no tiene propósito, la gente no tiene destino. Las iglesias no tienen un rumbo, siguen predicando un buen mensaje, pero honestamente para esta generación nueva está obsoleto. Esta generación Uh-huh. necesita identidad, necesita carácter, necesita formación, necesita un rumbo y un destino. Los líderes que estamos levantando hoy en día, hablo de mi nación, no te dan un destino. Uh-huh. Quieren suplir tu necesidad, pero no te están llevando al futuro, no te están mostrando el camino, porque la paternidad fue golpeada realmente por la orfandad. Porque quien Uh-huh. nos gobierna, hablo de mi país, es una persona huérfana. Tremendo. Estamos muy alineados a lo que está pasando a nivel global. Creo que este mensaje nos está haciendo recapacitar la importancia de recuperar este asunto. Apenas, como yo siempre digo, cuando uno se pone a hablar de estos temas, solamente está tirando títulos.
porque de Sí, cada cosa que decimos podemos estar un rato largo hablando para poder ir al fondo de la cuestión. Pero antes de terminar, mi querido amigo, yo sé que vos cargas una unción de hijo y una unción de padre, que en ti ha operado muy fuerte esta imagen de padre espiritual y se nota que cargas un amor por tu familia, por tu hogar, por tu hija, por tu casa, por tus hijos espirituales. Y me gustaría que puedas hacer una impartición, una oración sobre todos los que estamos aquí en la clase y nos puedas impartir una autoridad para romper la orfandad, porque es un ataque continuo eso, ¿viste? Es como que hay gente que se volvió hija, después se volvió huérfana de vuelta, rompió el vínculo, se enojó, están muy frágiles, algo pasó, el carácter está débil, ¿viste? Es como ese niño, ¿viste? Que se enoja y dice me voy de casa. Y necesitamos que si esta generación de profetas que se está levantando, que se está entrenando con nosotros, se vaya a levantar, que se levante con carácter de hijo, y también algunos que son pastores que están estudiando con nosotros sean padres dentro de su casa. claro que sí. Voy a impartir y voy a conectar, voy a conectar en estos minutos a todo aquel que se ha sentido solo, a todo aquel que se ha sentido huérfano, o a todo aquel que tiene tal vez una cobertura, pero dice, bueno, yo realmente me doy cuenta que no tengo un padre que me guíe, que me forme, que me capacite, que cree en mí. De la unción que porto, te lo está hablando un apóstol que biológicamente no tiene un papá. Naturalmente sería imposible que yo impartiera una paternidad porque nunca tuve un padre, ni lo conocí físicamente, ni lo conocí espiritualmente, hablando de mi padre biológico. Y a mí me adoptó un padre espiritual como hijo natural, hijo espiritual. Entonces tengo un derecho, porque si alguien me hizo la orfandad fui yo. Y quiero decretar en esta hora y quiero cortar en esta hora todo espíritu huérfano que vino desde el vientre de tu madre, que vino desde tu casa. Tal vez tienes un padre proveedor, pero no ese padre que te capacite, no ese padre que te afirme, pero alumno que me estás viendo, alumna que me estás viendo, porque sé que hay muchos alumnos que se van a conectar a esta clase que están solos, que están huérfanos, o que van a una iglesia, pero también están huérfanos. Pero quiero hoy romper la orfandad, quiero hoy conectarte a esa voz interna de un padre que se perdió en el camino, que se perdió en el vientre de tu madre, que se perdió en el esperma de tu padre, pero hoy yo te conecto en la autoridad que tengo como un apóstol de naciones, pero más que todo un padre de naciones a nivel de gobierno, a nivel de los himnos, del deporte, de los artistas, de la gente de la calle, de los empresarios, de los visionarios. Yo suelto la palabra y arranco la cultura de huérfano, arranco el lenguaje de huérfano. Yo declaro que la impartición cae ahora mismo y el espíritu de Elías, que creo que en mí está ese profeta del tercer día, se manifiesta ahora, uniendo el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y puedo ver cómo alumnos, después de esta impartición, se van a relacionar con sus padres biológicos, porque hay muchos alumnos que no tienen relación con su padre, no tienen relación con su madre, porque están marcados. Pero hoy yo te conecto a ese vientre profético paterno, que está en el Padre Celestial primero, que está en tus padres espirituales y está en tus padres biológicos. Yo te conecto y arranco toda carencia de relación paterna, arranco toda herida y arranco el espíritu de orfandad. Orfandad te ordeno por el derecho que tengo, que sueltas a los jóvenes, que sueltas a los pastores, que sueltas a las pastoras, que sueltas a los apóstoles. Siento el poder de Dios. Orfandad te arranco ahora mismo y le ordeno al espíritu de Elías que se manifieste ahora en todo aquel que mire este video, en todo aquel que está en esta escuela. Yo imparto ese espíritu de Elías y ese corazón del hijo vuelve al padre y del padre vuelve al hijo, y soplo el Zoe de Dios para que te conectes a esa paternidad y para que mueras con herencia en esta tierra cuando Dios diga que es el momento de llevarte, para que la herencia y la plenitud venga. Yo desato esa plenitud paterna y esa herencia de identidad en tu vida, en tu casa y tus generaciones. Y cierro con esto. Si alguien estaba luchando con la identidad, si alguien estaba luchando con saber quién es o para qué nació, yo te digo, el Padre de antes de nacer te escogió para ser hijo, para ser hija y para tomar herencia y caminar en un destino profético
rumbo al propósito, rumbo a la asignación en esta tierra. Así que toda falta de identidad se cae, se quebranta. Y yo te alineo a la identidad paterna y te conecto al Padre para que tus generaciones sean benditas hoy, mañana y siempre. Amén. Tremendo. Bueno, Derek, gracias. Realmente, apóstol, sos una bendición para esta escuela. Para nosotros, este año ha sido un año de iniciación de esta escuela virtual completamente. Le estamos dando esa fortaleza. Creemos que va a tener un impacto global este año. Estamos trabajando para que así sea, para que vayan entrando alumnos de otras naciones en este año. Y creo que los que puedan conectarse a esta palabra y a este tiempo, este tiempo de amistad que hemos tenido, donde hemos podido fluir con pensamientos de paternidad, bendiga y libere de la orfandad a muchos de los que se conecten. Así que te quiero mucho, te amo en el Señor. Te mando un abrazo grande a vos, a tu amada, a tu familia, a tus hijos. Y bueno, prontito nos veremos. Nosotros te amamos. Gracias, bendiciones, éxitos. Hasta pronto.